día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el signo de Sagitario. Lo vamos a analizar con un alto nivel de profundidad. Esto significa que vamos a hablar de dónde viene, vamos a hablar de qué significa el símbolo, cómo el símbolo se vincula con lo trascendental de su significado a nivel interpretativo y por supuesto que algo que vamos a hacer, que también hicimos la vez pasada cuando vimos Escorpio, es analizar la ilustración de Geoffrey Boyart, que no sé si recuerdan, era un ilustrador súper falopa que hacía cosas muy surrealistas, pero que tiene un alto nivel de incorporación de simbolismo dentro de las ilustraciones, con lo cual ayuda también a interpretar el signo correctamente. Bueno, primero que nada, con Sagitario tenemos al último de los signos de fuego, desde el punto de vista del análisis de la rueda zodiacal. Tenemos un signo de fuego cardinal, que es Aries, un signo de fuego fijo, que es Leo, y tenemos un signo de fuego mutable, que es Sagitario. Por lo tanto, estamos viendo acá que las cualidades del fuego, que tienen que ver con el brillo, con el carisma, con la variedad de colores, con la creatividad, con la chispa del inicio, en este caso empiezan a volverse muy pero muy cambiantes. Es decir que de las cualidades que vemos en el fuego, la más característica de Sagitario tiene que ver con las modificaciones y los cambios. Entonces podríamos decir que es ese fuego que cambia muy rápido de colores. Por lo tanto, es sumamente atractivo en general. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de este signo? Este signo nosotros muchas veces vemos que está representado por un centauro, ¿sí? En realidad, la verdadera representación, la más básica de Sagitario, tendría una relación más directa con la flecha que con el centauro de por sí. De todas maneras, le vamos a dar una interpretación también al centauro, pero lo que sí tienen que recordar es que siempre, más importante que la figura mitológica, lo más importante, lo que es la prioridad de este símbolo, es la flecha por encima de todo. ¿Y qué flecha? Porque esto, a ver si encuentro el símbolo. Acá encontré este símbolo. Algo interesante que tiene la flecha de Sagitario es que si observamos, hay acá un semicírculo que si ustedes estuvieron en el stream que hice el lunes pasado, recuerdan que el semicírculo tiene que ver con la energía receptiva, por lo tanto es una media luna. Recuerden que la energía receptiva tiene que ver con esta cualidad femenina entendida como la contención de alguna forma. Hola Thunderbolt, bienvenido. Pero no estamos diciendo que el arco sea el símbolo de Sagitario, lo es la flecha. Entonces, de alguna forma, lo que está haciendo este signo es atravesar con la energía masculina, que tiene que ver con el triángulo hacia arriba, que es justamente la flecha, mediante esta energía receptiva, que es la del arco. Entonces, hay algo trascendental de combinación de energías en Sagitario que también relaciona con su adaptabilidad de signo mutable. Es decir, que si tuviéramos que elegir cuál de los tres signos de fuego es el que de alguna manera recibí un mensaje de Mercado Libre y como tengo que ir a atender, quería saber si era que estaban abajo y no era eso. Entonces, básicamente, los tres signos de fuego, el que podríamos decir que está más reconciliado con la energía femenina es Sagitario. Otra cosa que también es interesante a destacar de este signo es que si ustedes se ponen a mirar los signos de fuego, se van a dar cuenta que tenemos a Aries y tenemos ahí un carnero, no me salía el nombre del animal, y en Leo tenemos un león. Pero ¿qué es lo que pasa con Sagitario? Sagitario es el único animal de los signos de fuego que es mitad animal, mitad humano. Y esto ya nos está dando una pauta desde el simbolismo, que es de los tres signos de fuego, el que quizá desde su instinto animal se va a acercar un poco también al contacto con la parte de la humanidad que tiene que ver con filosofar,
pensar en una trascendencia desde el punto de vista de por qué estoy en este mundo, cuál es mi propósito, algo que tal vez Aries y Leo no se van a preguntar tanto, que eso no significa que las personas que tienen estos signos sean más tontas y menos filosóficas. Lo que quiere decir es que el signo necesita ir un poco más allá, lo cual también forma parte de una cadena evolutiva, porque siempre los primeros signos son los que hablan de la necesidad básica y de la hermosura dentro de la simpleza, y a medida que vamos avanzando nos acercamos al contacto con lo relacional y finalmente aquello que es más trascendente, más humano, más generacional, más de ese motivo ulterior por el que estamos en el mundo. Los caballos son fuego, los Ponyta y Rápidas son símbolos para Sagitario, tal cual. Ni que el creador de Pokémon lo hubiera sabido, ¿no? Bien, vamos, antes de ponernos a ver un poco más los símbolos en profundidad, ya vamos a llegar a la ilustración de Sagi, voy a dejar esta de fondo. Vamos a hablar un poco más de cuáles son los arquetipos, ¿no? Vieron que yo siempre trato de asociar a cada uno de los signos con arquetipos entendido como figuras que no necesariamente son mitológicas, pero que sí funcionan para una narrativa determinada. Muchas gracias Nachito querido por esa sub, sos un genio, te quiero un montón. Entonces, ¿cuáles son los arquetipos que tiene Sagitario? El gitano, el estudiante y el filósofo. ¿Por qué son esos tres arquetipos? Porque ambos son viajeros, solamente que cada uno viaja en un terreno diferente. El gitano es el arquetipo del viaje físico, es decir, esa persona que arroja la flecha y la va a ir a buscar conociendo terrenos diversos, el poder visitar otro país, conocer otra cultura, irse lejos de lo que forma parte de su país natal o su zona de confort. Luego tenemos al estudiante. En este caso tenemos al viajero de la mente, esa persona que se va a encontrar a sí misma en situaciones en donde vaya a ponerse en contacto con un conocimiento que va más allá de su sabiduría habitual, que va a tener la capacidad de llevarle a abrir su cabeza, a cuestionarse lo que sabe, a encontrarse con otro tipo de saberes distintos a los que acostumbra a consumir, el que va a cuestionar también con aquello que se le ha educado toda la vida. Y después tenemos el filósofo, que es un poco un viajero de lo intelectual, pero va a través de la creencia y de lo espiritual, porque la filosofía tiene mucho que ver con los cuestionamientos que tenemos acerca de los porqués, esas preguntas que nos hacemos en la vida. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué vinimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es aceptable y qué no? ¿Qué es bello? Bueno, obviamente tenemos un montón de preguntas, así hay muchísimas, no solamente estas que estoy mencionando ahora, que son las que aborda la filosofía en general. ¿Hay más arquetipos? Por supuesto que sí, pero a mí me gusta utilizar estos tres, que además son los tres arquetipos que plantea uno de mis autores favoritos, que se llama Steven Forrest. Steven Forrest tiene la particularidad de que no tiene traducidos sus libros, así que los tienen que buscar. No se consiguen acá en Argentina, pero lo pueden encontrar en inglés y si les gusta lo pueden leer en ese idioma y seguramente se entretengan mucho con el planteo que tiene él arquetipal de los signos. Otra cosa que también es importante es que Sagitario está regido por Júpiter. Recuerden que habíamos visto anteriormente que todo signo tiene un planeta que lo rige, como si tuviera un padrino que lo acompaña y que le da poderes. Y el hecho de estar regido por Júpiter habla de la conexión de Sagitario con Zeus. Zeus, que es el dios de dioses, es una energía muy masculina, pero que también tiene que ver con esta cuestión de la dadivosidad, la absoluta generosidad. Zeus era un tipo que no se iba a medias tintas y automáticamente todo lo que tenía que ver con placer lo ofrecía. Era un dios muy hedonista, pero su punto fuerte no estaba en el hedonismo, sino en el dominio y en esto de venir acá a gobernar. Obviamente, como todos los dioses, tenía un montón de defectos y uno de los defectos más grandes que tenía Júpiter o Zeus es que en sus exageraciones no tenía ningún respeto por lo que eran las decisiones y la independencia de otros seres con los que él conectaba, y por eso la mayoría de la mitología es Zeus violando gente, básicamente.
Esto no quiere decir ni que Sagitario ni que Júpiter representen cuestiones de violación en la carta natal, pero sí quiere decir que hay una exageración y una expansión que a veces no mide cuáles son las voluntades de otras personas, y esa es una de las cosas más importantes que va a tener que aprender Sagitario en su desarrollo, y que también tienen que ver con el otro lado de la filosofía. ¿Qué me pasa a mí cuando durante tanto tiempo he viajado físicamente o he viajado intelectualmente o he viajado a través de mis creencias y absorbí tanto conocimiento que en algún punto corro el riesgo de creer que lo sé todo y por lo tanto intento imponerle un dogma a los demás o voy por la vida defendiendo una idea como si esa fuera la verdad absoluta, cuando en realidad no necesariamente tiene que serlo? Soy generoso, soy optimista, soy ese Dios bonachón que siempre tiene mucho para ofrecer, que también tiene los dones más altos y que además ha sido nada menos que el héroe que fue capaz de derrotar al padre tirano de Cronos, porque fue Zeus el que lideró esa revuelta contra su padre. Pero también estamos frente a un Dios que no conoce ningún límite. De esta misma forma, cree que es el rey de todo. Los límites personales, exactamente, Juli. No tiene que ser la verdad absoluta, pero en el fondo sé que lo es. ¿Quién es más optimista para mí, Sagitario o Escorpio? Definitivamente Sagitario. Escorpio, cero optimismo. Escorpio justamente es casi lo opuesto al optimismo. No te digo que, esto es algo que me encanta de la astrología, y es que siempre los signos están de alguna manera encerrados en sanguchito entre dos signos que tienen muy poco de lo que ellos manifiestan en exceso. Sagitario es un signo que habla mucho de optimismo y tiene a sus dos costados a un pesimista de la melancolía como es Escorpio y a otro pesimista del realismo extremo como es Capricornio. Entonces, de alguna forma, siempre los dos signos que tenemos a los costados funcionan como una especie de balanza equilibradora de esa cosa que a mí me vuela internamente. Pero siempre recordemos una regla que yo no voy a dejar de mencionarles cuando hablemos de signos, y es que para poder comprender y ejercitar la astrología correctamente, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de signos, por un momento tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, dejar de mirarnos el ombligo y recordar que los signos hablan de un arquetipo. Los signos son entidades, no son personas. Yo sé que muchas veces voy a hablar de Sagitario y vamos a asociarlo con una persona que conocemos de Sagitario o con algo de Sagitario que tenemos en la carta, y trasciende simplemente ese significado individual. Estamos hablando de una energía de un signo. Después nosotros tenemos un cuenco individual en donde se vuelca esa energía específica y se va a manifestar en nuestra vida de una forma o de otra. Pero no existe nadie en su vida, ni siquiera una persona que tiene Sol, Luna y Ascendente en Sagitario, que sea 100% ese signo. Todos somos todos los signos. Me acordé que Escorpio debe aprender a ser optimista. Exactamente, muy bien que te acordaste. Entonces, vamos a hablar primero del símbolo, ¿no? El símbolo ya vimos que es entender la flecha. ¿Cómo es la flecha? Vuela más rápido que la vista, atraviesa el aire, avanza entre las nubes, desaparece en el paisaje, alcanza caminos de búsqueda, va más allá del horizonte la flecha, del propósito, del camino, busca, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la flecha? La flecha busca. Entonces Sagitario es el eterno buscador de existencia, de significado, de propósito, de motivos. Salimos del pesimismo y de las oscuridades escorpianas que también eran necesarias por sus diversos motivos relacionados con indagar en el trauma, pero ahora buscamos esa luz que nos eleve, que nos dessumerja de esas profundidades y que nos acerque a un entendimiento superior, a un camino que tenga que ver con el fuego, con el brillo, con iluminar un camino. Y como todo buscador, en ese símbolo de la flecha, una flecha también en los simbolismos de nuestra vida cotidiana es algo que nos indica hacia dónde ir. Para allá es la salida, para allá está la feria, por ese lado llegás a la calle tal, por ese lado vas a la ruta. Entonces, también el arquetipo sagitariano en nuestra vida funciona como esa flecha de guía, y las personas que tengan mucho Sagitario en su carta van a ejercer algún tipo de guía en las existencias de otras personas.
Obviamente que dependiendo de en qué planeta está, eso va variando. Puede ser una guía en todo el propósito de ser, una guía emocional, una guía intelectual. Esto varía de persona a persona. Hoy es el cumpleaños de Taylor Swift. Ay, mira, y de Emily de Evanescence también no sabía de Emily. Sí, lástima que Taylor Swift no ha confirmado su horario de nacimiento porque si no hubiese sido una gran carta para analizar. Entonces, ahora que sabemos esto, el símbolo de Sagitario, vamos a entender cuál es la clave de este signo, ¿no? O sea, si yo les tuviera que decir conceptos sueltos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que pensar cuando se les viene Sagitario a la cabeza? Nuevos horizontes, búsquedas, expandir la conciencia a través de la recolección de, y esto es muy importante, experiencia atípica. Es decir, que Sagitario no se nutre con la rutina, no se nutre con lo de siempre, no se nutre con lo que ya conoce el resto, se nutre con la novedad, con lo desconocido. Es esa cuestión del explorador que llega a esa selva con el catalejo y el bolsito y va a buscar a ver dónde está la X para desenterrar ese tesoro. Es la expansión, son los viajes como búsqueda. Y el conocimiento como búsqueda también, el hecho de siempre hay más para aprender. Es la intuición como búsqueda también. Hay algo en Sagitario, recuerden que Sagitario tiene esa media luna en el arco que contiene a la flecha y esa media luna de receptividad también habla de que existe una parte suya muy chiquita porque no es un signo de agua, es un signo de fuego. Pero hay una parte chiquita suya que se conecta con la intuición, que algo percibe, algo sabe que está por pasar, que está por venir, hacia dónde ir, hacia dónde apuntar la flecha. Y esa intuición es la que le permite seguir también. Esa intuición para Sagitario de alguna forma se convierte en otro concepto clave que tiene que ver con la fe. Pero la fe no necesariamente entendida como una creencia religiosa. Puede ser, hay mucha gente con fuerte Sagitario en su carta y grandes figuras de la historia que han estado muy involucradas con la religión en algún momento, pero en realidad hablamos de la fe como algo más, como este creer que hay algo más en el mundo, creer que estamos vivos por algo, que venimos acá a hacer algo importante, el confiar, ¿sí? De eso se trata, de el tener cierta vivacidad adentro que hace que yo no baje los brazos, que tenga la resiliencia suficiente para levantarme después de cualquier caída y seguir. Y si existe un signo resiliente, sin lugar a dudas, es Sagitario, yo creería que por encima de los demás. Para Thunderbolt dice que Sagitario es uno de sus signos favoritos. Sí, para mí también. A ver, no es que sea mi signo favorito, pero todos tenemos signos que nos gustaría ser y a mí me gusta mucho Sagitario, me gustaría tener más de Sagitario en mí. Hay cosas que yo tengo Júpiter conjunto a mi ascendente, así que hay ciertos rasgos que se parecen mucho a los de Sagitario que tengo yo, sobre todo mi parte docente y de explicar, pero me gustaría tener esa confianza para defender mis ideologías sin que me importe el que digan los demás y esta capacidad para decir va a estar todo bien y siempre va a estar bien, amigo, que capaz eso no se me da tanto. Y lo relacionado con el 9, por ejemplo. Me perdí con lo del 9. Hola, numeral, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué otra cosa tiene que ver con la clave de Sagitario? Nos está hablando de responder a la pregunta de qué hacemos en este mundo. Si tuviéramos que elegir un signo que se lo pregunta más veces, es sin duda Sagitario. Después podríamos decir que Acuario también se lo pregunta bastante, porque es otro signo que está muy ligado a la filosofía. Pero Sagitario se lo pregunta todavía más. Es como que en algún punto tiene que saber para qué vino. Y aunque se la pase la vida buscando, ese mismo para qué vino se transforma en la búsqueda. Vine para buscar también. Entonces acá estoy, constantemente pensando en qué hacer. Y puede que en algún momento del viaje, porque no es una constante de Sagitario que nunca vaya a encontrar el propósito, puede que en algún momento de su viaje encuentre ese propósito y confíe y tenga fe en que ha venido al mundo para eso. Pero cuando el propósito ha sido cumplido, porque nos puede pasar de encontrar algún propósito que se pueda llegar a cumplir, ahí vamos a volver a esa búsqueda nuevamente. Es una búsqueda incansable. Hay un autor japonés
que ha hecho unas ilustraciones bellísimas del zodíaco. No me acuerdo cómo se llama. A ver si pongo Zodiac Japanese Illustrations. A ver si la llego a encontrar. Acá está. Kagaya. Entonces tenemos Sagittarius Kagaya. Este es un ilustrador que a mí me encanta. Ahora tal vez no me gusta tanto, pero en el momento en el que yo lo había encontrado lo amaba profundamente porque era mi época de fanática de la fantasía y todas esas cosas. Entonces estas ilustraciones me encantaban, ¿no? Masami Kurumada, sí, también. Bueno, Masami Kurumada es un mangaka que es sagitariano, así que la mayoría de sus personajes principales son de Sagitario, y de hecho Sagitario es un signo muy importante. Sin ir más lejos, él escribió Saint Seiya, y Saint Seiya, obviamente, ¿quién es el personaje principal? Seiya. ¿De qué signo es Seiya? Sagitario. ¿Cuál es la armadura que lleva Seiya? Sagitario. ¿Cuál es el héroe que salva a Atena de las garras del patriarca? Aioros de Sagitario, o Aioria. Aioros. Tengo un problema con Aioria y Aioros. Siempre me los confundo. Bueno, algo que me encanta de esta ilustración, que ha sabido capturar este autor y que no he visto en muchas otras imágenes, es esta cosa de ver cómo el arquero está muy en otra. ¿Se dieron cuenta? El tipo está arrojando su flecha y hay alguien que se le está colgando, pero no le está prestando atención. A él le importa mucho más el propósito. Y ojo con esto, porque ya me va a agarrar alguien que vea este video y va a decir: yo estoy saliendo con alguien de Sagitario, ya está, no me va a querer nunca. No es que no te va a querer nunca, pero tenés que aceptar que para esta persona hay un propósito más importante en la vida que el de estar en pareja. Y eso no significa que te vaya a querer menos. Eso no significa tampoco que te vaya a dejar. Significa que tenés que aprender a convivir con esa libertad. Hay algunos signos que vienen a este mundo para hacer algo mucho más que simplemente quedarse en el sillón mirando Netflix, y tal vez este es un signo de los más inconformistas que hay. Por lo tanto, necesitamos dejarles alimentar esa curiosidad y esa búsqueda. Es su naturaleza, tal cual como dice Juli, que cuanto más nosotros nos convirtamos en esos compañeros que acompañamos en ese propósito, más felices van a ser al lado nuestro y en nuestra compañía, y al mismo tiempo también van a ser esas personas que van a estar ahí para ayudarnos, para incentivarnos en que seamos capaces de lograr lo que nosotros queremos, en buscar nuestros propios objetivos. Eso es lo hermoso de Sagitario. Puede parecer que están muy concentrados en lo suyo, pero no dejan de ser guías, no dejan de arrojar una flecha también para que ilumine nuestro camino. Entonces eso es lo que nos están devolviendo con toda su generosidad, y tal vez no sea algo que sepamos ver, y tal vez es algo que tengamos que aceptar, sobre todo si estamos esperando que personas como estas quizá nos hagan una pancarta en la puerta de nuestra casa diciendo te amo mi amor, o no sé, nos hagan una fiesta pensando 100% en nosotros, o nos dediquen todo un día de sus vidas. Obviamente que dependiendo de la carta natal de cada persona puede pasar que hagan eso, ¿sí? No es que son todos iguales, pero hay algo en su esencia, en alguna parte, en algún recoveco de sus objetivos, que tiene que ver con esto de: esto es mucho más grande que simplemente una pareja o algo chiquitito que me pasa en el día a día. Bueno, vamos a volver a los símbolos. ¿Dónde estaba? Bueno, podemos dejar este acá, total, mientras hablo, ¿no? Muy linda imagen. Bueno, entonces es esa aventura perpetua, la cuestión clave de Sagitario, ¿no? El descubrimiento también de la impermanencia, porque es esta cosa de: yo siempre voy a ir más allá de lo que está establecido y voy a crecer en esta búsqueda constantemente. Dale. ¿Tiene que ver con el stream o es otra cosa? Thunder, avísame. Bien, como les decía, ahora que sabemos las claves, vamos a pasar al siguiente punto, que son las estrategias. Es decir, ¿cuáles son, de alguna forma, no las herramientas, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, sino los métodos, las formas que tiene de moverse este signo en su vida? Entonces, primero, soltar las ataduras de la cultura, ¿sí? Esas tradiciones, esas cosas que son impuestas como absolutas o como ciertas,
y que en este momento, cuando abordamos esta energía sagitariana, entendemos también cómo soltarnos de esas tradiciones, cómo permanecer abiertos a nuevas formas de pensamiento. Es el entender que también la misma filosofía puede cambiar. Sagitario, más que ningún otro signo, también tiene esa cuestión de sí, es verdad que a veces se pone dogmático, pero también entiende el valor de cambiar de opinión y de ir evolucionando en lo que pensamos. Quizá, su defecto es que tiende a no valorar tanto la opinión ajena, pero sí, cuando esa opinión viene de algo muy desconocido o de un terreno que no sabe, ahí la valora más y también valora mucho el cuestionarse a sí mismo. Entonces, si bien existen esos defectos, se suplen con otras virtudes que pueden ayudar a equilibrar esto. ¿Cuál es otra estrategia de Sagitario? El entender a los demás, el conectar con otras culturas. La educación como acercamiento a las nuevas experiencias. El nunca rechazar esta cuestión de qué es lo nuevo que yo puedo abordar en mi vida desde el ámbito del conocer. Por eso también es una especie de estudiante eterno, ¿sí? Muy probablemente con un gran peso de Sagitario, o bien somos de esas personas que siempre estamos involucradas en la facultad o en el ambiente facultativo, o derivamos de ese ambiente para convertirnos en docentes de aquello que hemos aprendido, o nunca dejamos de estudiar cosas nuevas. ¿Qué otra cosa también sería estrategia de Sagitario? Cambiar de foco, la intuición como un método, comprender la integridad de la vida y encontrar su lugar en esa integridad, en esa búsqueda de integridad. Usar la experiencia como motor también, decir, bueno, incorporé esto nuevo, entonces esto me va a servir para avanzar. ¿Qué más? Vivir la vida como una aventura, bueno, eso ya lo dije. Y acá viene una de mis favoritas, esto de avanzar, ¿no? El dar ese salto de fe. El decir, bueno, ya está, esto lo voy a hacer y me voy a arrojar a ese terreno de lo desconocido, sin importar qué es lo que me voy a encontrar ahí. Por eso es que también es un signo que está muy ligado a la sinceridad, ¿no? Es ese arrojo de decir las cosas tal y como se vienen a la cabeza y no importa qué es lo que piensen los demás. Es esto de, listo, pimba, me salió y salió y bueno, y hay gente que se va a ofender. Pero lo bueno es que a mí medio me importa un pito también. Esa es un poco, digamos, la cuestión, ¿no? Que capaz los otros signos sinceros no les importa tanto un pito como Sagitario. ¿Y cuáles son los recursos? Hablamos de la estrategia, pero también hay recursos, es decir, que esa estrategia se puede poner en marcha teniendo ciertas virtudes, ciertas capacidades, herramientas en mi bolsillo que me permiten actuar de alguna forma. Entonces, Sagitario como recurso tiene la libertad personal, tiene la perspectiva, esta cuestión de entender que hay muchas opiniones y muchos puntos de vista, no quedarme en algo chiquitito, es el entusiasmo, es el optimismo, es la aventura, la búsqueda de esa aventura, es, como dije antes, la adaptabilidad y la resiliencia, es el efecto rebote que un poco tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Esta cosa de me caigo y me levanto, y listo, y sigo, y a seguir, y a avanzar. El pasado fue ayer, no me importa más. Yo arrojo la flecha, yo siempre estoy mirando para adelante. Es también esa tristeza pasajera, ¿no? Esta cosa que me encanta este signo, es que saber que la frase todo pasa para Sagitario es más claro que nunca. También es la vida significando algo, ¿no? Es la elección de mis creencias. Yo elijo pensar que esto es así y esto no. Nadie me las impone. Mis papás no me las imponen. Mi familia no me la impone. Mi pareja, mi grupo de amigos, nadie. Yo elijo qué voy a creer en contra de todo, ¿sí? No necesariamente es de lo contrario, eso es más acuariano. Acuariano ahí sí tiende un poco más a esto de voy a ir en contra de todo. La fe como ideal también, esta cuestión de voy a buscar a veces yo mismo
moldear mi propia fe. Es decir, yo cuento con fe dentro de mí mismo, pero yo también voy a buscar cómo conquistar esa fe, conquistar esa fe de vivir y de arriesgarme y de funcionar según lo que el mundo me plantea, siempre con una luz en la mirada. También otro recurso es el nivel de principios, ¿no? Esto es algo muy importante. Quizás no está tan ligado al honor, eso es una cosa un poco más leonina, pero sí a esta cosa de decir, elegí yo creer en algo, puse fe en esto y ahora para mí esto es lo correcto y yo también voy a convertir esto en mi propósito. Para mí lo correcto es ser siempre honesto, voy a ser siempre honesto. Para mí lo correcto es luchar por los más débiles, voy a luchar por los más débiles. Es esta igualdad, es este sistema político, es este sistema económico, voy a luchar por eso. No nos olvidemos que sigue siendo un signo de fuego. El fuego tiene que ver con las armas. Hay algo del enfrentamiento y la lucha también en este signo. Nada, lo que es correcto y lo que es verdad. Obviamente que la verdad varía según cada persona, pero en algún punto Sagitario necesita buscar esa verdad, aunque sepa que la verdad cambia según cada persona. Necesita estar seguro de su verdad. Y acá, que llegamos a este punto culmine de tantas virtudes y tantas cosas hermosas, vamos a hablar también de una sombra. ¿Cuál es la sombra de Sagitario? Ya dijimos varias cosas. Hablamos un poco de esa exageración que puede llevarse por delante a los demás. Hablamos del dogma. Hay también un sobreoptimismo, ¿no? Una sobreextensión, que esto puede generar un mal juicio de las consecuencias, una irresponsabilidad. Y esta irresponsabilidad puede ser una irresponsabilidad afectiva, puede ser una irresponsabilidad concreta, puede ser una irresponsabilidad económica, puede ser una irresponsabilidad ideológica. Ese dogma tal vez se convierte en yo no me quiero vacunar porque en realidad vacunarse está mal y ahí estoy siendo irresponsable con el resto de la humanidad, pudiendo contagiar a otras personas con esa cuestión dogmática que se me metió en la cabeza y que me faltó la capacidad de cuestionarme. El fuego también tiene un ego poderoso y el ego poderoso le cuesta mucho dar el brazo a torcer, incluso siendo un signo mutable, que tal vez de los tres es el que dé el brazo a torcer, el que tenga más facilidad para dar el brazo a torcer, no el que lo dé más rápido. El que va a dar el brazo a torcer más rápido va a ser Aries, pero el que va a tener más facilidad para flexibilizarse va a ser Sagitario. La diferencia es que Sagitario quizá va a necesitar esta cosa de me vas a tener que convencer con unos buenos argumentos porque si no, no salimos de acá. Claro, imagínate Sagitario conspiranoide, tal cual. También otra cosa que puede pasar en Sagitario es el rechazo al compromiso por miedo a perder la libertad. Está bien, obviamente, defender la propia libertad, pero el error es pensar que sí o sí un compromiso significa la pérdida de la libertad. Ahí nuevamente está entrando en el dogma de creer que un compromiso es lo mismo que la pérdida de mi capacidad de decidir. Y es justamente en la aventura, encontrarse en el compromiso y de también explorar la tierra desconocida, que significa hacer ciertas promesas y seguir cierto camino, en donde se va a encontrar a sí mismo buscando esa libertad, pero al mismo tiempo compartiendo con otras personas. Y esa es la verdadera salida de la zona de confort para Sagitario. También búsquedas que pueden llevar a seguir falsos profetas. Eso también puede ser una sombra sagitariana, ¿no? Esta cosa de hay alguien que me iluminó el camino y ese alguien me deslumbró tanto y pienso que sabe tanto más que yo que lo voy a defender a capa y espada y después me doy cuenta que no era una persona tan sabia como yo creía. Y después, bueno, otra cosa, como para ir cerrando este tema, es el tema de la inocencia extrema que puede traer problemas, ¿no? Esta cosa de el mundo es algo en donde siempre todo va a salir bien, siempre tengo fe en todo, tengo fe en la humanidad, tengo fe en la gente, más o menos la fe en la gente, porque a veces te pueden cagar, a veces te pueden hacer algo malo y eso tampoco te lo tenés que olvidar. Eso también tiene que ver con las cualidades sagitarianas. Y agregaría una extra que no es una sombra muy jodida de manejar, pero que para el resto puede ser una sombra, que es este sincericidio, ¿no? Que en realidad el sincericidio no es tan terrible si no te importa, como dijimos antes, pero puede ser muy duro para otras personas. El hecho de que vos seas sincero no significa que los demás tengan ganas de escuchar la verdad,
Y tampoco nadie te está obligando a emitir una opinión cuando esa opinión no fue solicitada. Esto es algo muy de los signos mutables. Quizá no tanto de Piscis, porque es un signo más silencioso si se quiere, pero Virgo, Géminis y Sagitario comparten esta cosa de ir a decir lo que nadie les preguntó. Entonces, está bien, esa crítica, esa observación, vos la querías hacer, toda tu sinceridad, me parece perfecto. Ahora, ¿quién? ¿Quién qué? ¿Quién te preguntó? Entonces, ahí también está esa cuestión que tiene que aprender a desarrollar Sagitario y saber elegir que está bien, no es lo que para él es correcto o no es correcto, pero podemos evitar lastimar a otras personas en ese proceso, si se quiere. El aprender a preguntar, ¿querés que te diga mi opinión o no te interesa? ¿Querés que te sea sincero? Es una preguntita muy pequeña y tan importante. Vamos a pasar al dibujo de Jofra. Para la gente que está por primera vez en este stream y que nunca vio estas imágenes y que capaz dice, ¿qué es esta locura? Se parece mucho a una carta de tarot. Jofra Boyard era un ilustrador, era un pintor muy famoso por hacer las ilustraciones de los 12 signos y que esas ilustraciones de alguna forma contienen un montón de información simbólica y por lo tanto de la filosofía hermética, es decir, de todos esos conocimientos que se van acumulando a medida que va pasando el tiempo y que nos ayudan a interpretar un poco el funcionamiento de la humanidad, la espiritualidad, la historia de los seres humanos y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos... vamos a hacer un impasse porque creo que esto es importante para destacar. Vamos a buscar Escorpio Jofra Boyard. Vamos a hacer... Esto es importante. A ver, vamos a abrir imagen. Fíjense algo que, a ver si ustedes se dan cuenta, yo no se los voy a decir. Ustedes, a ver qué es a ver si adivinan. Si yo tuviera que decir rápidamente, así tipo ping-pong de preguntas y respuestas, ¿qué es la primera gran diferencia que se me viene a la cabeza cuando veo que veníamos de esta ilustración de Escorpio y de golpe... Uy, perdón, no. Ahí está. Y de golpe pasamos a esta. O sea, teníamos esto y de golpe pasamos a esto. ¿Qué? ¿Hay algo que les llame mucho la atención? Pim, 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 pim. Vamos, quiero leer a alguien. Paisaje. Los dos son paisajes, si nos ponemos a pensar, ¿sí? Pero agua y fuego, está bien. Colores. Me voy a quedar con lo de colores, ¿sí? Fíjense cómo acá tenemos todo rojo, mucha aridez. Y acá tenemos una explosión de la naturaleza y de los colores. Esto es lo primero que nos llama la atención también en la evolución de estos dos dibujos, de cómo se sale de uno y se pasa a otro. Entonces acá vemos esos contrarios desde el punto de vista de la vida y la muerte. Hay una cuestión de que nos vamos de la muerte representada por Escorpio y de todo lo oscuro y salimos repentinamente a la luz. Además también otra cosa que vemos en estas ilustraciones es que tenemos un escorpión que está yendo hacia abajo, está casi sumergiendo esto en las profundidades y de golpe salimos acá con un centauro que no solo está subido a una lomita, sino que encima está apuntando con su flecha al cielo y a su vez Zeus le está otorgando el poder del trueno a esa punta llena de llamas que está en la punta de la flecha, o sea, es todo elevándose. Ahí está, muy bien Paula, justo Paula lo dijo, perdón Pau que no lo había leído, estaba mirando los dibujos. Entonces tenemos esa filosofía del predominio de la naturaleza, acá vemos cosas de las plantas primigenias, fíjense que también estas plantitas que vemos acá, hay como seres, hay figuras medio humanoides metidas entre medio de estas plantas, es decir, que habla de la vida, del movimiento. También, bueno, hablando un poco más de la flecha, ¿no? Que es lo que más nos compete cuando hablamos de Sagitario. Ahora terminamos de ver el de Sagi y vemos el de Capri que nos va a servir como para dar un cierre también. Con la flecha dirigida hacia arriba, ¿no? Ya de por sí la flecha es un signo antiquísimo.
usado, como que el hombre utiliza la flecha y el arco desde la prehistoria, cuando todavía era un cazador. Las flechas indican el camino de unos cazadores a otros, de procurarnos la carne a diario, el alimento, de estar en contacto con situaciones peligrosas, pero al mismo tiempo resguardarme a la distancia, de actuar de manera consciente acerca del objeto que vamos a perseguir, consciente y también con una mirada que sea precisa, ¿no? ¿Dónde voy a arrojar la flecha? Con cuidado. También la flecha era un símbolo muy importante en Egipto y en la Mesopotamia, en donde aparece muchas veces el arquero simbolizado desde el arquero arrodillado, que después va evolucionando como el que conocemos como Sagitario, que también sirve de modelo al centauro griego Quirón. Pero algún día vamos a hablar de Quirón en profundidad, porque eso es otro capítulo. Sí podemos decir, tipo como para hacer un pequeño paréntesis de Quirón, ¿no? Que era una figura taumatúrgica, era uno de los personajes heroicos griegos y era el mito que refiere, bueno, a ver cómo puedo resumir todo esto, al gran sanador, ¿no? A esta cosa de el tipo que tiene una herida, y esa herida tiene mucho que ver con el rechazo de su padre. Recordemos que Quirón era el hijo bastardo de Cronos, no me acuerdo si era una humana o era una ninfa. Vieron que los dioses siempre se acuestan con esos seres de la naturaleza y tenemos varias que son distintas, nereidas, ninfas, así. Y bueno, y básicamente ninguno de los dos quiso aceptar a ese hijo. Entonces, se perdió. Por supuesto, Apolo lo adoptó, y Apolo era el dios de las artes y de los conocimientos, de todo esto de la educación. Entonces Quirón adquiere todo ese conocimiento y educa a los dioses, enseña filosofía, los sana, los entrena. De hecho, Quirón fue el entrenador de Hércules. De hecho, Quirón está representado en la película Hércules de Disney, que es ese centauro gordito, muy gracioso, que en realidad no sé si está representado como centauro. A ver, vamos a buscarlo. Quirón, Hércules, Disney. No me acuerdo si se llamaba Quirón. Sí. En realidad lo presentan como un fauno, ¿no? Pero bueno, sigue manteniendo esto de ser mitad animal, mitad humano. Bien. Volvemos al dibujito, entonces me fui por las ramas. Entonces, sí, Sagitario como figura no siempre fue concebido como medio caballo, medio hombre. Por ejemplo, en el Oriente también estaba como macho, cabrío y hombre, por eso es lo que les mostré de Quirón de Hércules, que también tenía otro significado. En las reproducciones arábigas era medio tigre. También en algunas representaciones orientales tenía una cola que terminaba con cabeza de dragón, medio raro, pero bueno, era como una especie de hipogrifo extraño. Y bueno, ¿qué más tenemos en esta ilustración? Tenemos acá la luz, ¿sí? Vemos que acá, como podemos observar, se ve hoy sí se ve el cursor, ¿no? Cuando lo muevo, avísenme. Vemos acá esta luz, este sol naciente, este sol que está saliendo. Vemos la luz que nace acá de la punta de la flecha. Vemos la luz también del trueno de Zeus. Genial, genial que se ve. Entonces, acá tenemos el ciclo de luz que termina en el signo de Sagitario, porque también sucede en el solsticio de invierno. Y recuerden que nosotros nos regimos por mitologías que tienen que ver con el hemisferio superior. Entonces, acá tenemos, el sol naciente no, es un sol poniente, que representa el atardecer de los signos de fuego en el zodíaco. Después viene Capricornio, y con Capricornio inician las Saturnales, por eso es algo que vamos a hablar cuando hablemos de Capricornio, ¿no? ¿Qué otras cosas tienen que ver también con Sagitario? Por ejemplo, el caballo hombre para los germanos era Wotan, que era el maestro montado a un caballo, que Wotan también era Odín, ¿sí? Es decir que acá vemos ese paralelismo que existe entre Odín y Zeus, que Zeus es un mix extraño entre Odín y Thor,
porque tiene el trueno como lo tiene Thor, pero también es el dios de dioses como es Odín, y Odín a su vez también tiene su paralelismo con Cronos. Fíjense cómo también esos paralelismos de cercanía se hallan en el mismo zodíaco, porque lo tenemos a Sagitario, que está muy pegado a Capricornio. Capricornio está regido por Saturno, Saturno es Cronos. Es decir, que todos van muy al lado del otro, que tiene que ver también con la conjunción de las constelaciones, cómo estaban una constelación pegada a la otra, cómo se asociaba lo que empezaba acá con lo que terminaba acá. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando veamos en algún momento Leo y Virgo? Por ejemplo, ahí hay mucho paralelismo. De hecho, en la carta de tarot de la fuerza tenemos a una virgen agarrando la cabeza de un león, es decir que ahí tenemos nuevamente el cruce de constelaciones, pero ya me estoy yendo por las ramas, no me dejen irme por las ramas. ¿Qué más qué otro paralelismo podemos ver? También la docencia de Sagitario viene confirmada por el hecho de que en el tarot aparece representado como el ermitaño, que el ermitaño también está en este dibujo de Geoffrey Boyard, ¿sí? Y entonces, hay una cuestión que digamos, que si bien Jofra pone en el centro de la imagen a este centauro fabuloso, también recuerda que en algún momento de su ciclo, Sagitario se va a volver ese ermitaño que anda esparciendo su conocimiento en el mundo. Hay un ermitaño y también, a ver si lo encuentro en la imagen. Acá también pueden ver, estaba muy verde y no lo veía, acá también pueden ver abajo que está el unicornio, ¿no? Que también el unicornio es el simbolismo como tradición cristiana de la serenidad, del protector de las doncellas. Entonces acá nos explica, nos da un símbolo que es hasta de alguna forma un poquito freudiano, ¿no? Esta cosa del contacto con estas dos cosas que son tan distintas relacionadas también a la sexualidad. Gracias, gente. Bueno, me alegro que les guste que me vaya por las ramas, porque si no, tipo, bueno, quiero que hable de Sagitario, me voy. No está hablando de Sagitario, Dios. Bueno, ¿qué otra cosa también es interesante? Si vemos el ermitaño, tiene en la carta de tarot, vamos a buscar la carta de tarot del ermitaño, porque si no, a ver, en este dibujito es como que no lo vemos. No sé si ustedes lo llegan a ver, que tiene una lamparita ahí. Si no la ven, les muestro la imagen grande. Ermitaño, tarot. Les voy a mostrar la carta más clásica, ¿no? No vamos a buscar las alternativas. Esta es una de las cartas más clásicas. Este de acá, ahí tenemos con la lamparita. Y este para mí es mi tarot favorito para empezar a estudiar tarot, porque es el más simbólico de todos. Después, una vez que damos el siguiente paso, ahí tenemos que saltar al Tot, ¿no? Que es el de Aleister Crowley. Pero miren lo que es esta carta. Está un poquitito flashera. Entonces está bueno analizar esta carta, pero más adelante. No hoy, no ahora. Vamos a hacer alguna vez cosas de tarot. Pero bueno, ¿a qué voy con la luz que lleva el ermitaño? Que es la lámpara que ilumina el camino a la sabiduría. Es decir que también hay una cosa sagitariana relacionada con el ermitaño, a pesar de que el ermitaño también tiene una relación con Capricornio. Hay una conexión ahí. Y esa conexión también habla de que todos los signos que están uno al lado del otro, el que trae una propuesta superadora sobre el anterior también va a tener una similitud con el anterior. También van a compartir cosas en común. Y toda esta saga de signos que viene a través de Sagitario, Capricornio y Acuario son signos que tienen una relación muy directa con la independencia, con el contacto con la soledad, con cómo la soledad me deja crecer. Claro, ahí está el 9, ahí está, es el número 9 en el tarot. Y también es el Sagitario, es la casa 9 en astrología, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto también un poquito más de Zeus, ¿no? Que Zeus se consideró siempre en la mitología griega como una figura benéfica, se le pedían cosas, se le pedían, digamos, cuestiones positivas, ventajas, de exuberancia, vegetación. También tiene un poco que ver con la fuerza, ¿sí? De hecho, a ver, ¿qué podemos decir? Porque hay algunas acá.
una de estas, porque acá estoy medio fallada de la mente, no me acuerdo si es esta o si es esta. Uno de estos dos símbolos, esto es porque me falta conocimiento, entonces no les quiero decir algo que no es, pero uno de estos dos símbolos, de estos dos símbolos es la cuarta séfira. Estamos hablando de la Kabbalah. La Kabbalah es esta que vemos acá. Entonces, creo que se llama Chesed o Chesed, y habla del amor, de la abundancia. Es decir, que también Zeus estaba asociada a estas cualidades de le voy a pedir a Zeus que me vaya bien en el amor, que me dé gracia, que me dé, digamos, carisma. Y también la cuestión de Júpiter se relaciona un poco con estar en los cielos como parte de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza exuberante. La exuberancia se ve en todos lados. Acá todo está floreciendo, todo es primavera, incluso cuando estamos viendo que es un momento de atardecer, aunque vemos que es un momento que en el hemisferio norte está por llegar el invierno. Está por llegar el invierno, pero antes ha sido la primavera en su momento más floreciente. También estamos viendo cuestiones que tengan que ver, esto que vemos acá, ¿sí? Está relacionado con los elfos, las ninfas, con el verdor, también con esas caras que vemos petrificadas en la tierra, en la piedra, que tiene que ver con una naturaleza que también parece como petrificarse en el tiempo. Y acá vemos esa otra parte de Zeus que no es tan benéfico, que capaz es menos poderoso de la muerte, pero puede atacar con rayos a sus enemigos. Puede, digamos, convertirlos en piedra, la piedra del ataúd, ¿sí? Claro, se ve el invierno a lo lejos, ¿no? Después, también tenemos en el aire, a ver si se llega a ver bien, estas figuras que vemos acá, ven que hay como unas piernitas y unos bracitos, vienen a ser como figuras angélicas, ¿no? Ay, me cansé un poquito. Que acá, digamos, estas figuras tienen un poco que ver con la famosa frase de la astrología, que es como es arriba, es abajo. Es como las almas que tienen que ver con lo que está sucediendo arriba también están abajo, y que también tienen que ver como arriba hay espíritus que se están moviendo, abajo son esas caras petrificadas, ¿no? También vemos... esas son las caras petrificadas, no sé si las llegan a ver. También a la izquierda, ¿sí? Abajo, en la escultura, vemos el sello rojo del espíritu planetario olímpico llamado Bethor, y debajo de él el signo de Saquiel, ¿sí? Que representa el sello del planeta Júpiter también. Estoy hablando de todo esto que vemos acá. Esta debe ser la Céfira seguramente. Así que bueno, básicamente hay como un poquito de redundancia, con lo cual mucho tiene que ver con lo mismo acá, pero también esa exuberancia es necesaria, porque si estamos hablando de los excesos y de lo mucho y del contacto excesivo, también vamos a hablar de poner muchas plantas por todos lados y muchos espíritus, mucha vida. Fíjense qué interesante cómo Zeus también tiene al lado un águila, y esto era algo que ya habíamos visto acá, ¿sí? El águila, como el águila que está volando va a parar hacia los cielos, en donde también se encuentra Zeus nuevamente. Y vamos a ir con Capri, ¿sí? No vamos a analizar la imagen de Capri, la vamos a analizar en enero, porque si no, no me va a quedar información para contar en enero. Pero sí vamos a ir a una mirada rápida, una espiadita, para ver también la progresión, ¿no? Fíjense la progresión. Fuimos de Escorpio, pasamos a Sagitario y en algún momento vamos a terminar en Capricornio, ¿sí? Fíjense como nuevamente acá tenemos a otro ermitaño, pero es un ermitaño diferente. Es un ermitaño que lo que sostiene no es la lámpara, sino el reloj, y lo que tiene en su otro brazo no es el bastón, sino la guadaña. Así que bueno, pero también es la cabra que subió al monte. No me tienten a seguir hablando de esto. Fíjense otra vez, ¿no? Tenemos agua,
¿sí? Acá, y todo el agua que está por acá, también lo rojo relacionado con Marte. Venimos acá a la exuberancia de los animales, al florecimiento, a la iluminación, y volvemos otra vez a la aridez con el signo de tierra. Y por supuesto, vamos a pasar de nuevo, vamos a ir a Piscis, Jofra, Boyard, y fíjense cómo nuevamente en Piscis tenemos un montonazo de color. Es decir que van alternando entre aridez y color, sobre todo en esta sección de signos. Acá en Chile Capri es uno de los chocolates más populares. No sabía, mira, acá no tenemos un chocolate llamado Capri. Pero bueno, muy bien. Eso ha sido todo entonces. Espero que les haya gustado este mega capítulo de Sagitario. Y como siempre les digo, si les gustó la información, si les interesó lo que tuve para ofrecerles, todo este conocimiento que yo les doy, siempre pueden donar cafecitos para ayudarme con la causa, para que yo pueda pagar una plataforma para dar clase. Gracias, Juli, por ponerlo del cafecito. También se pueden suscribir. Suscribirse lo pueden hacer con la tarjeta, pero si tienen Amazon Prime, pueden utilizar la cuenta de Amazon Prime para hacerlo. Y les voy a dejar, siempre me olvido de hacer esto, me tengo que acordar un día de cambiar en el Nightbot, que ahora resumí todos mis links a un Linktree. Ahí tienen. Sí, es correcto, Thunderboss. Ahí tienen un Linktree en donde están todos mis links, ¿no? Está Twitch, está Instagram, está Twitter, está TikTok, está, bueno, todas mis redes. Y ya saben que pueden regalar revoluciones solares, cartas natales o vouchers astrológicos de Astrodelfos, aprovechando que se viene Navidad. Qué mejor regalo que el que viene de mis manos. Aprovechen, porque después voy a estar descansando unos días. Y bueno, el viernes que viene vamos a hacer un viernes relax como hacemos siempre, pero el lunes que viene prepárense porque vamos a hacer un pronóstico del 2021. Vamos a hablar de todos los signos, vamos a hablar de cuáles son los movimientos planetarios más importantes del año, vamos a hablar de un montón de cosas que es lo favorito. A la gente le encanta hablar de esto cuando llega el fin de año, así que el lunes que viene va a ser un stream, yo diría popular e interesante. 2022, perdonen, yo ya no me da la cabeza. Ya no se puede. Estamos diciembre. No. No. La neurona no funciona. No funciona la neurona. Así que bueno. A ver qué tenemos por acá. Momento. Creo que le voy a hacer raid a este muchacho. Denme un minuto que me fijo si está streameando, si se fue, porque el otro día hice el raid de alguien que ya se había ido. No, qué siestita, gente, tengo un montón que laburar. ¿Saben qué? Me propuse el plan de que desde el 23 de diciembre hasta el 2 de enero no iba a trabajar más. ¿Lo lograré? No lo sé. Pero bueno, tengo que trabajar mucho para poder rascarme después. Así que eso intentaré hacer. Así que nos vamos con Hey Santi. Le vamos a hacer un raidazo para allá. Les mando un abrazo grande. Nos vemos el viernes. Les espero a las 11. Sí, voy a ver tu mensaje, querido Thunderboss. Adiós, chicas. Les quiero un montón. Gracias por acompañarme.